Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? He decidido hacer una serie de cortos para ir guiándolos en lo que tiene que ver la currícula de este año y vamos a tomar un poco la revisión de algo que seguramente ustedes han visto con Daniel durante el año pasado y poder adentrarnos en lo que tiene que ver nuestra materia, ¿no? Yo para esto voy a tomar más o menos, para que ustedes tengan una idea, desde el año 1827, que tiene que ver la caída del gobierno Rivadavia, y llegar hasta lo que es el primer gobierno de Rosas, para después entender todo el periodo que tenemos que ver, obviamente que también veremos lo que es el segundo gobierno de Rosas, todo el periodo que nos va a conducir desde 1853 hasta 1880, ¿no es cierto? Bien, como ustedes habrán visto, la renuncia del presidente Rivadavia se produjo en el año 1827. Provisionalmente quedó como presidente de la Nación Vicente López y Planes, y la idea del mismo fue la de volver a restituir la gobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no existía la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Por un hecho lógico que ustedes han visto, que fue la guerra con el Brasil, una guerra que nos fue netamente favorable y en lo diplomático la terminamos perdiendo. Ustedes recordarán por qué se produce también esta caída de Rivadavia. Rivadavia envió a García a lo que tiene que ver la firma del Tratado de Paz con el Brasil a Río de Janeiro. Tratado de paz que nos fue netamente desfavorable por el hecho de que no solo se le devuelve lo que los brasileños llamaban provincia cisplatina, sino que también nuestro país se comprometía a pagar los gastos de guerra ocasionados con el Brasil. A esto sumémosle lo que ustedes recordarán también, que fue pedido por mediación de Rivadavia durante el gobierno de Martín Rodríguez, lo que fue el préstamo Baring Brothers. Préstamo que originalmente tuvo que ver con dotar a Buenos Aires de aguas potables, iluminación y fundar 3 pueblos en la frontera. Termina gastándose este dinero en la guerra con el Brasil, ¿no? Deuda que recién vamos a terminar de pagar en el siglo XX. Entonces, como les decía, la renuncia de Rivadavia en 1827, una presidencia provisional muy corta de Vicente López y Planes, con la idea de volver a restituir la gobernación de Buenos Aires, y como gobernador de Buenos Aires va a caer un federal neto, que es Juan Manuel Dorrego. Dorrego, que fue un hombre de nuestra independencia, formó parte de aquellos que combatieron con el general don José de San Martín, y va a tener un problema bastante importante, que es sobre todo tratar de arreglar en un primer momento ese tratado de paz totalmente perjudicial para nuestra nación que se había firmado con el Brasil. Bueno, para esto Dorrego va a enviar a 2 de sus hombres, a Guido y a Balcarce, para tratar de solucionar los problemas que había ocasionado la firma del Tratado de García anteriormente con Rivadavia. Bueno, para ser muy sintético con todo esto, como ustedes verán, esto llegó a que lo principal de ese momento es que ni nuestro país ni el Brasil van a tener más pretensiones sobre lo que es la banda oriental. La banda oriental va a quedar como un estado independiente, ¿no? Y bien, inclusive en esto tampoco nuestro país va a reclamar territorios que había logrado conquistar en el sur del Brasil, que ahí es donde tiene una actuación muy destacada el general Lavalle. Bueno, precisamente Lavalle va a ser uno de esos generales que, enterado de esta situación, va a llegar a Buenos Aires con tropas que él tenía a su mando y va a tratar de hacer tal lo que yo personalmente creo que fue el primer golpe de Estado, ¿no? Ingresa a Buenos Aires. Dorrego no tiene hombres como para hacer frente a la llegada de Lavalle, con una idea bien centrada, que es la de tomar el poder ante toda esta situación, y va a pedir ayuda en un primer momento a alguien que nosotros vamos a ir analizando ya a la brevedad, ¿no? Que es Juan Manuel de Rosas. Bueno, ¿quién fue Rosas? Ustedes, como lo han visto,
yo por eso estoy haciendo esta síntesis, ¿no? Fue un poderoso terrateniente de la provincia de Buenos Aires, relacionado con los Ezcurra, obviamente, Encarnación Ezcurra era su esposa, y con Terrero, que era su cuñado. ¿A qué se dedicaba? Bueno, se dedicaban a la explotación de estancias, o explotación de campos, producción de ganado también, dentro de la provincia de Buenos Aires. Si tenemos que ver algún antecedente de Rosas, sí, lo vemos durante las invasiones inglesas, donde su familia lo había confinado a la participación y fue ayudante de artillería, y posteriormente se dedicó a lo que tiene que ver las labores de tipo ganaderas principalmente. Rosas en este momento no le da apoyo a Dorrego y Dorrego decide ir hacia el interior de la provincia a buscar algunos efectivos que se le podían brindar. Bueno, es atrapado en Navarro, y esto estamos hablando ya para 1827. Para 1827 Lavalle se había colocado como gobernador interino de la provincia de Buenos Aires y sin mediar ningún tipo de remordimiento por parte de Lavalle, ordena su ejecución. Dorrego va a morir fusilado, ¿no es cierto? Esto coincide también hacia 1829, como ustedes deben recordar, con la llegada de San Martín a Buenos Aires. Lavalle lo invita a sumarse a su rebelión, lo cual San Martín rechaza, y sobre todo diciéndole que él no va a empuñar su sable contra sus mismos compatriotas, ¿no? De ahí San Martín va a regresar nuevamente a Francia. Bueno, ¿qué va a pasar aquí entre todo esto? A la rebelión de Lavalle se le va a sumar Paz, ubicado en Córdoba, ¿no? Y acá se produce una estrategia de hacia quiénes van a marchar. Bueno, en el caso de Paz, va a marchar o sus principales adversarios en la escena política van a ser Bustos, en Córdoba, y Facundo Quiroga, el caudillo de La Rioja. Mientras tanto, Lavalle debería enfrentarse, obviamente, a quien va a comenzar a tener injerencia política en toda esta situación, que es Juan Manuel de Rosas y Estanislao López de la provincia de Santa Fe. Es aquí que ustedes recordarán, Rosas y López derrotan a Lavalle en la batalla de Puente Márquez, y rápidamente Rosas pretende tener una conciliación con Lavalle, poner un poco fin a esta situación, ¿no? Se va a dar una entrevista, si así la podemos denominar, en el campamento de Juan Manuel de Rosas en Cañuelas, con la idea de elegir entre ambas partes un gobernador interino. Lavalle es como que cede la iniciativa a Rosas en todo esto y sabe que es muy difícil llevar a una conciliación con Rosas, ¿no? Por el cual es elegido, luego de la firma de un pacto, que fue el Pacto de Barracas en 1829, a Viamonte como gobernador. Viamonte solamente va a durar 3 meses en el poder. Las presiones de Rosas sobre él mismo lo van a llevar a renunciar. Junto con la renuncia de Viamonte, se va a producir también el exilio de Lavalle, ¿no? Lavalle sabía que iba a ser perseguido y que su cabeza iba a tener precio en manos de Rosas, o sea que Lavalle va a emigrar al interior. Posteriormente lo vamos a volver a tomar a Lavalle como un referente de oposición a lo que tiene que ver la figura política de Rosas. Esto hace que la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires, ante un poder acéfalo, en diciembre de 1829 lo nombre como gobernador a Juan Manuel de Rosas. Bueno, un hecho significativo que ustedes seguramente recuerdan de este primer gobierno de Rosas es la suma del poder público, ¿no? En este primer gobierno Rosas no va a estar solo en
lo que tiene que ver la labor política, sino que va a estar acompañado por Guido como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Balcarce, que va a ser su ministro de Guerra, y Manuel García, que va a ocupar la Secretaría de Hacienda. El principal hecho político que tiene este primer gobierno es la importancia que va tomando la Liga Unitaria en el interior. El general Paz derrota a Quiroga en 2 batallas o en 2 enfrentamientos que se producen, lo derrotan en Oncativo y La Tablada, ¿no? Esto hace que Rosas se vea obligado a formar una alianza de tipo defensiva-ofensiva con provincias amigas a lo que es su gobierno, y se firme en 1831 lo que ustedes recordarán como el Pacto Federal. Yo por ahí estoy siendo muy simple en todo esto, pero bueno, tampoco quiero cansarlos en lo que tiene que ver la narración, ¿no? Igualmente, gente, en todo esto ustedes váyanse acompañando con una historia argentina en aquellos hechos que les sea confuso, o igualmente tienen mi casilla de mail, me pueden escribir y yo en los próximos encuentros que vamos a ir teniendo con este desarrollo teórico, lo podemos ir consultando. También otra cosa importante en todo esto es que comencemos ya con la lectura de Oslac, pero ya hacia el final de esta narración les voy a volver a recordar, ¿no es cierto? Bien, como les decía, características principales que va a tener este primer gobierno, que se va a desarrollar entre 1829 a 1831, es la censura a los opositores de este primer gobierno de Rosas, sobre todo los federales, los llamados lomos negros, y aquellos que habían apoyado al gobierno de Dorrego. Después nosotros vamos a ir analizando qué tipos de exiliados políticos va a producir esta gobernación de Rosas, y la participación de un grupo de presión, también donde tiene mucha influencia su esposa, Encarnación Ezcurra, que es la Mazorca. Y más allá de muchas obligaciones que tienen que ver con este gobierno, como la utilización de ciertas divisas, como la divisa punzó, para identificarse como partidarios de esta ideología rosista, ¿no? Algo importante que tiene que ver durante este primer gobierno, que va a producir la renuncia de Juan Manuel de Rosas al mismo, es una situación que tiene que ver con la Liga Unitaria. Paz va a caer prisionero en 1831, y la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires, al no considerar un peligro excesivo la situación que quedaba de todo esto, le quita estas facultades extraordinarias. Esto hace que Juan Manuel de Rosas renuncie, al perder la misma, a su gobierno, y se van a suceder prácticamente entre 1831 y 1832 que Rosas vuelva a un segundo periodo de gobierno, 3 gobernadores: Balcarce, Viamonte y Massa. De estos 3 gobernadores, que entre medios hay hechos importantes, ¿no? Por ejemplo, por decirle a ustedes algo, nosotros vamos a ver campañas que se realicen contra el aborigen, ¿no? Rosas realiza lo que es la segunda campaña contra los aborígenes. La primera fue durante el gobierno de Martín Rodríguez, ustedes lo recordarán, que también fue una campaña defensiva con la instalación de algunas fortificaciones, como la fueron la de, por dar un ejemplo, en lo que es Rojas, en Pergamino. Y Rosas realiza una segunda campaña que tiene que ver más que nada con el objetivo de poder llegar hacia las salinas de Río Grande, ¿no? De donde él se proveía de este elemento para su principal ingreso económico, que también lo vamos a analizar durante el segundo gobierno, que es la industria del saladero. Esto hace que se lleguen a algunos acuerdos. También va a haber
enfrentamiento contra los aborígenes, hay muerte por parte del lado de los aborígenes, ¿no? En la cual este entendimiento tenía que ver con permitir a estos grupos enviados por Rosas pasar por estos lugares y obtener, perdón, lo que es sal, y a cambio de esto también los aborígenes contribuían, y Rosas entregaba algunos elementos para su vida diaria, a la provisión de caballos que servían tanto para labor en sus campos como para sus mismas fuerzas, que eran sus mismos trabajadores en sus estancias y campos, ¿no? Bien, va a haber un hecho que es importante y se va a dar durante el gobierno de Massa, que tiene que ver en el año 1834. Ahí va a estallar un conflicto entre lo que serían los gobernadores de Salta y Tucumán, y Massa va a enviar a un personaje que ya estaba instalado en la provincia de Buenos Aires, que era Facundo Quiroga, algunos dicen con un cierto recelo de Rosas hacia él, porque venía en una ascendente carrera política, y lo envía como para pacificar la situación. Bueno, ni siquiera Quiroga llega a la provincia de Tucumán porque ante todo esto se produce el asesinato del gobernador de Salta, y de regreso en Córdoba, en una partida de hombres comandada por Santos Pérez, que respondía al gobernador Reina Fe, termina asesinando a Quiroga. Bueno, el asesinato de Quiroga fue un hecho importante que lo llevó a Massa a renunciar, y de esta manera la Junta de Representantes va a nombrar a Juan Manuel de Rosas para un segundo periodo de gobierno que va a ir desde 1835 hasta 1852, que se produzca la caída de Caseros, en Caseros. Bueno, yo quiero ir siendo breve, en la semana seguramente voy a subir una segunda charla, tomémoslo de esta manera. Lo que sí les voy a dejar, no solamente esta grabación, sino también una lista de textos que me olvidé, que no son obligatorios, para que ustedes tengan en consideración para cualquier tema de historia argentina del periodo que nosotros estamos abordando, y que en su momento, cuando lo requieran, lo puedan consultar, ¿no? Como para ir viendo algo, comiencen con la lectura de Oslac, que es lo que nos va a interesar, porque es fundamental para... De fondo pueden escuchar la voz de mi hijo, mi señora. Lamentablemente no tengo un set de grabación para todo esto. Espero haberles sido un poco claro en esta breve síntesis que les estoy enviando. A disposición de ustedes por cualquier duda que tengan. Y les decía, ir leyendo Oslac puede ser muy importante desde Caseros en adelante, donde no solamente nosotros vamos a ver lo que tiene que ver la sanción de nuestra Constitución, sino un país dividido entre Buenos Aires y la Confederación, y así llegaremos hasta 1880, viendo características importantes de lo que tuvo que ver la formación del Estado Nacional. Bueno, espero que no se hayan aburrido con mi charla. Les vuelvo a decir, trato de hacerlo sintético para irlos guiando a ustedes. Acompáñense de una historia argentina y será hasta la próxima.